Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Aries, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, Aries. Mensaje del oráculo, ego de miedo. El número 43 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, etcétera, etcétera. Vale. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está con un vestido muy elegante, es muy atractiva, pero el mensaje es ego de miedo. Detrás hay una sombra y parece como que una pequeña luz se asoma, mi querido Aries. Vale. Aries, estamos en este mundo para aprender, para evolucionar, para tener éxito y también para fracasar. Es parte de la vida. ¿Por qué te dice ego de miedo? Porque muchos de vosotros posiblemente tienen miedo a que todo el mundo te señale si tú de repente no funcionas en un trabajo, en un proyecto, en tu relación. O que de repente, corazón, si tú tienes problemas o necesidades, simplemente no quieres contar a nadie, pero sin embargo te estás ahogando en tus problemas. Por eso que nos dicen ego de miedo. A lo mejor me dice Richard, soy una persona que siempre ha tenido una buena actitud en la vida, soy una persona muy exitosa, soy una persona que tiene lo que es una profesión, o muchas personas de repente esperaban más de mí, que también puede ser el caso, mi querido Aries, y pues ahora me veo en esta situación y no quiero que me juzguen, no quiero que me digan que soy un fracasado, una fracasada, no quiero que sientan pena ni lástima por mí. Por eso te dicen ego de miedo, cariño. Pero vuelvo a decir, Aries, este mundo, esta vida que te ha tocado vivir, es una escuelita. Aquí estamos para aprender, aquí estamos para fracasar, aquí estamos para triunfar. No vas a ser ni la primera ni la última persona que tiene posiblemente algún tipo de traba o dificultad en su vida. Todos lo tenemos, hasta yo, Aries. Pero hay que seguir remando, hay que seguir viendo para adelante. La vida tiene que continuar. Tienes que replantearte cómo quieres ver tu presente. ¿Estar de repente comiéndote la cabeza en el problema que hay? ¿O simplemente tomarte las cosas de una forma despreocupada? Porque lo hecho ya está hecho. Ahora tienes que buscar soluciones. Porque todavía estás en esta tierra. El día que tú no estés en esta tierra, pues simplemente se acabaron tus problemas, Aries. Tienes que recuperarte, cariño. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, mi querido Aries. ¿Qué me dice? Me sale Cáncer. Otra vez Cáncer. Siento que está relacionado mucho con la familia. Virgo. Tauro o Virgo. Cierras con un Capricornio. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver iniciales, mi querido Aries. Vamos a ver. La letra H, la letra L, la letra Z, la letra V y la letra X. Vamos a ver qué me quiere entregar el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Tenemos lo que es la carta del 9 de Pentáculos. Es como que muchos de ustedes parece como que te sientes un poco menos ante una persona. No digo todos,
Pero cuando sale lo que es la carta del 9 de Pentáculos, puede estar relacionado con la parte material, con la economía, con el dinero, Aries. Si tú me dices, Richard, yo no me siento menos ante nadie, a lo mejor de repente estás lidiando con una persona que tiene más ingresos, o a ti te gustaría tener de repente otra calidad de vida, porque tenemos la carta del 9 de Pentáculos. Es como que tú de repente me dices, Richard, yo he nacido para ser tratado como un rey, como una reina, pero ahora el ritmo de vida que estoy viviendo es preocupación, pagar deudas, demandas, y no entiendo. Vos acá más cartitas, cariño. Vamos a ver. Siento que tú quieres ser más. Siento que tú te mereces ser más, pero algo está pasando aquí. La carta del 8 de espadas, mi querido Aries. ¿Alguna vez es como que tú te preguntas y dices, ¿qué será de mi vida si yo de repente hago un cambio? ¿Las cosas me irán mejor? ¿Mi economía va a mejorar o esta persona me va a valorar, mi querido Aries? Siento que inclusive es como que en estos momentos también para muchos de ustedes, puede ser que estás dando vuelta la cabeza por un proyecto, por un sueño, por algo que te gusta, por algo que tú sientes que tienes que hacerlo, que tienes que tenerlo, Aries. Y quizá de repente por muchos motivos, pues las cosas se han retrasado o van lentos. Y esto te lo llevas al día a día. No duermes, estás nervioso, estás esperando quizás ese contrato, ese documento, esa aprobación. O de repente tú quieres que una persona te preste más atención y estás pensando qué es lo que está pasando. Alguien está hablando aquí. Alguien está hablando, Aries. Es que se escucha muy lejos. Vamos a ver, alguien está hablando aquí. Ya lo he sentido al principio de la lectura. ¿Qué es lo que quieres decir? No sé por qué me dice que algo relacionado con la barriga y algo relacionado que tú toses mucho, Aries. Me dice que nades, nada. Es como que tú de repente estuvieras haciendo algún tipo de tratamiento, algo con aficio. ¿Por qué no? Porque me dice nada, tienes que nadar. El nombre de Armando, no sé qué tiene que ver. Vamos a continuar, pero aquí alguien quiere hablar. Es que ha sido muy claro, es que como que están murmurando aquí. Vamos a ver. Vamos a ver qué más me quieren decir las cartas. Si quieren decir algo, estaré entregando el mensaje. Atentos, porque este mensaje puede llegar en cualquier momento. La carta del Rey de Espadas. Siento, mi querido Aries, que muchos de ustedes posiblemente es como que te refugias en tus oraciones. Es como que en estos momentos estuviera pidiendo el gran milagro, pero a veces sientes como que no te escuchan. A veces sientes como que me dices, Richard, creo que estoy perdiendo mi tiempo porque no obtengo respuestas, pues ahora lo has tenido, Aries. ¿Por qué te digo esto?
Me dice que hagas caso de tu intuición y de tu corazón. El nombre de Zoila, algo con la S. David. Es increíble. Esto mayormente pasa cuando yo estoy con los instrumentos, pero aquí no me da miedo, sinceramente, no me da miedo. Es una energía buena. Pero mira, quiero que mires tú bien esta carta y cómo ladra el perro. ¿Escuchas? ¿Escuchas? Cuando un perro empieza a ladrar, cuando un perro empieza a aullar, es porque siente la presencia. Ellos pueden ver, Aries. Si tú te das cuenta, aquí este personaje está orando, pero todo su ambiente es como que estuviera en el Polo Norte. Todo es frío. Por eso que te digo, mi querido Aries, que muchos de ustedes me dicen, Richard, estoy en oración, estoy pidiendo, pero siento que no me escuchan, siento que no me responden, pero te están respondiendo ahora. Lo que tú has pedido de corazón, se te ha escuchado, cariño, y muy pronto va a llegar, va a llegar. Y quizá por eso dice, ego de miedo. Detrás parece como si hubiera una cara, ¿no? Si te das cuenta. Vamos a ver. Es muy rara tu lectura, muy rara. Yo estas cosas, yo no lo planeo. Yo no lo... Javier o Elmer. Dice que para muchos de ustedes también es tu abuelo o tu abuela. No sé qué cosa tienes tú en un rincón de tu casa. Es que se escucha muy bajo. Vamos a sacar más cartas, Aries. Tu lectura está siendo muy extraña, ¿vale? Tenemos lo que es la carta del 6 de espadas. Siento, mi querido Aries, que muchos de ustedes, posiblemente que una de las oraciones o de las peticiones que tú has hecho es que alguien regrese. Y no todo tiene que ser amor de pareja. Para algunos sí, para otros quizás es tu familia, una persona muy especial. Muchos de ustedes quieren que alguien regrese, mira, porque está mirando lo que es la carta del 6 de espadas. Rescate, avance, cambios. Vamos a continuar. Vamos a ver. La carta de la templanza, cariño. Esta lectura es mágico. Lo creas o no, esto es mágico. Porque la templanza representa la parte espiritual, representa la paz, la armonía. Ellos están sintiendo tu energía. Ellos han sentido tu petición, Aries. Y te van a devolver algo. Te van a... ¿Cómo lo siento aquí que hace esto? Es como que estuvieran... Es como si estuvieran llorando, Aries. Aquí hay algo mágico. Es como que hubiera una energía que siente consuelo al saber que yo te estoy diciendo que te han escuchado, que están contigo, que están pendientes de ustedes, que no te han abandonado. Es como que tú en esta semana o semanas anteriores hubieras hecho una oración con mucha fe y justo ahora se manifiestan y dicen, aquí estamos, se te va a cumplir, Aries. Porque la templanza es la parte espiritual, quieren tu tranquilidad, quieren tu paz. Es una lectura muy, muy, muy curiosa, muy curiosa. No me da miedo, no. Cuando la energía es mala, da miedo. Cuando la energía es buena, no, pero te impresiona.
te impresiona mucho. No sé si estás al costado de tu mascota, ahora mismo de tu perro, y se está rascando. Porque lo siento, esa energía, se está rascando tu perro en estos momentos. Ya me lo dirás en los comentarios. Justo tú estás viendo la lectura y hay un perro, tu perro se está rascando. Ya me vas a decir. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño, respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Pregunta lo que quieras, cariño. No sé por qué me dice que no es tu culpa. Me dicen que ya no te preocupes tanto, que tienes que mantener la calma. Me dicen, no son culpables. Las cosas han pasado porque han tenido que pasar. Siento como que tú te sientes un poco decepcionado, Aries, o decepcionada, quizás por los pasos que tú has dado. Pero aquí te están diciendo que no es tu culpa, que tú has hecho lo mejor. Con esa persona, en tu familia, en tu proyecto, tú has hecho lo mejor, te dice. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la templanza es un sí, Sagitario o Acuario. Opción 2, la carta del ermitaño es un no, Virgo, me dicen. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. Vamos a ver qué me dice el tarot Z, mi querido Aries. Vamos a ver. ¿Qué me dicen el tarot Z, Aries? La carta del 5 de oros. Parece que tienes muchos problemas económicos en estos momentos. Y es como que con las personas con las cuales tú tienes deudas, les importa un comino que si tú tienes o no tienes. Y esto te pone como un poco indefenso, indefensa. Tienes mucha inseguridad con respecto a esta situación. Hay mucha inseguridad. La carta del 4 de bastos. Y al costado la carta del 4 de copas. ¿Sabes qué pienso, Aries? ¿Cómo es la vida, no, Aries? A veces, cuando estamos en una buena situación, cuando lo tenemos todo, por decirlo así, todo el mundo te tira flores. Todo el mundo prácticamente está contigo. Se te abren las puertas. Todo el mundo te ofrece su ayuda económica y también moral, Aries. Pero cuando las cosas no salen bien en tu vida, cuando tienes un problema y de repente ellos ven que tu situación es muy delicada, pues simplemente muchas veces te dan la espalda. Parece como que tú, mi querido Aries, a veces te levantas mucho en la madrugada, plan de 3, 4 de la mañana, no puedes dormir, porque te preocupa el desenlace, lo que viene con esa situación. Y alguno de ustedes, inclusive como que estás un poco deprimido, deprimida. Parece como que tampoco quieres ser juzgado, juzgada. Tampoco quieres que te critiquen o que de repente te repitan la misma historia. Yo te lo dije. ¿Ves? Ahora son las consecuencias. Como que en vez de ayudar, es como que te hacen sentir mal, Aries. Y esta situación, pues, en algún momento de tu vida como que te desestabiliza. Y es normal. El estar escuchando constantemente, fue por tu culpa, yo te dije, ahora estas son las consecuencias, ves, te lo advertí, es como que tú no quieres escuchar esto.
Y no porque tú seas una persona cabezota, no. Es que en estos momentos lo que tú necesitas es que alguien te diga, tú puedes, vas a salir de esta, no te rindas, todo va a ir bien. Vamos a buscar soluciones. Seguro que algo bueno viene. Eso es lo que tú necesitas. Aunque no te apoyen económicamente, aunque no estén ahí todos los días, eso es lo que tú necesitas, mi querido Aries. Siento esto. Pero parece como que solo te señalan, te señalan, te señalan y te señalan. Por eso que tú te pones nervioso o nerviosa. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver. Vamos a ver qué más me dice mi querido Aries. Tenemos lo que es la carta del 3 de oros. Vale. Aunque parezca que en estos momentos tú has tocado fondo, yo lo que veo, cariño, que aparece una persona de buen corazón que te va a echar la mano. Porque la carta del 3 de oros es una carta que representa de ayuda al prójimo, que te van a preguntar cómo estás. Esto va a llegar ahora. Y es cierto que tú, te enseño las cartas, te levantas en la madrugada, estás deprimido, deprimida. Mira este personaje, cómo está asustado, asustada. Y esta persona está prácticamente como muy cansado. Y aquí, que todo el mundo te acusa, mi querido Aries. Vamos acá más cartitas, cariño. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver. Saltó una carta. La carta del 9 de copas. Y al costado la carta del 5 de bastos. Quiero que lo que te voy a decir lo tomes a conciencia. A conciencia. A veces, mi querido Aries, es bueno reconocer los errores y es bueno reconocer qué situación es buena y qué situación no es buena. Siento que alguno de ustedes estás lidiando con una persona que es muy absorbente, muy tóxico, tóxica por decir. Es como que es una persona que dice, si no eres para mí, no vas a ser para nadie. A lo mejor tú estás en pareja, pero esta persona, cariño, no te deja en paz. Porque aquí tenemos una persona absorbente con los sentimientos y aquí, si te das cuenta, hay un personaje que tiene una máscara que me están diciendo que esa relación o ese contacto es tóxico. Es tóxico. No confundas, a lo mejor me dice Richard, ¿será que a lo mejor de repente lo hace esto porque me ama? No, es tóxico. Y creo que muchos de ustedes ya lo saben. Por eso que te digo, tienes que tomar conciencia. ¿Vale la pena continuar con esta situación? Porque creo que muchos de ustedes ya saben cómo va a terminar esta historia. Pero te aferras. Te estás aferrando. Estás abrazando un hierro caliente que al final te va a hacer daño y te va a marcar para toda tu vida. La carta del 7 de copas me dice, apuesta por el futuro, apuesta por una nueva oportunidad. Tienes que enterrar lo malo y tienes que cruzar este gran arco. Hay un futuro para ti, hay algo especial para ti, pero mientras que tú sigas con esto, pues simplemente, corazón, las cosas no te van a ir bien. Es importante que empieces a liberarte de las cosas que no te aportan nada o de las personas que no te aportan nada. Tienes que soltar, tienes que tomar decisiones, Aries.
La carta del 6 de bastos, cariño. Parece que esta situación de esa persona que no te deja en paz, a ti o de repente a la persona de tu interés, cariño, de repente es Aries o su ascendente es Aries, ha llevado a que muchas veces tú vivas enojado o enojada con tu entorno, discusiones, líos, conflictos, pero hay algo mágico que te protege. Mira ese ángel. Hay algo fuera de este mundo que quiere que tú te des una oportunidad, mi querido Aries. Mira, corazón. A veces el ser humano es tan egocéntrico, sinceramente, que tenemos esa percepción, uno, de que somos los únicos en todo este cosmos, que somos los únicos, cuando prácticamente somos un pequeño puntito en toda la costa del mundo, cariño. La Tierra es un puntito en todas las costas del mundo. Quiere decir que hay millones, trillones de galaxias, de planetas, cariño. Pero sin embargo, somos tan egocéntricos de decir que nosotros somos los únicos. Vale. Con esto que te quiero decir, mi querido Aries, corazón, en la parte espiritual, somos tan egocéntricos a veces que decimos no. Estamos en esta tierra, cumplimos nuestro ciclo, se acaba nuestro ciclo y ya está. No. Hay algo más, Aries. Y siento que ese algo más te quiere decir que está aquí contigo, que te va a ayudar, que te va a rescatar, pero tienes que tener fe, tienes que alimentar esa energía, tienes que atraer esa energía, Aries. Tú no estás solo, tú no estás sola, cariño. Algo especial quiere manifestarse en tu vida. Acéptalo. Acéptalo y vas a ver un cambio, o acepta la energía de Papá Dios. Recuerda, cariño, que Papá Dios ahí está esperando que tú lo pidas de corazón, está esperando que tú prácticamente te humilles y digas, Padre Todopoderoso, te pido por favor una oportunidad. Quiero ser feliz, necesito ser feliz. Dame una señal, cariño. Y seguro que te va a llegar, mi querido Aries. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Aries. Vamos a ver. La carta del juicio. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas de elemento agua. Me dicen un Piscis especialmente. Aquí, esta carta, cariño, es como si hubiera lo que es un desplazamiento astral, creo que se llama, ¿no? ¿Te ha pasado, mi querido Aries, que a lo mejor de repente a veces tú sueñas que tu cuerpo se queda en tu habitación y tú simplemente sales a conocer mundo? Parece como que tu alma se está adelantando a unos acontecimientos que te vienen más adelante. Tienes que estar atento con las señales. Cada elemento, cada símbolo es bueno para tu crecimiento, para tu avance. La carta del Caballero de Bastos. Sientes una conexión muy importante con una persona de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, especialmente un Sagitario. A lo mejor a esta persona tú lo has conocido en una fiesta, en una reunión, un compromiso, piel blanca, cabello castaño, cabello rojo, cabello negro, natural o pintado. O de repente es una persona que su mundo está relacionado con el trabajo, con el mundo de la noche, restaurantes, discotecas, bares, anfitriones, músicos, actores también, ¿por qué no? La carta de el 8 de copas. Hay una persona de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, que aparentemente te dice que todo ya está terminado. Pero si te das cuenta, aquí al fondo está el sol, cariño.
te da la espalda esta persona o te dice que todo está terminado, pero siento que esta persona todavía siente algo por ustedes, mi querido Aries. Bendiciones, corazón. Tu lectura ha sido mágico. Tú no estás solo, tú no estás sola. Hay algo especial que se ha manifestado aquí y que quiere decirte que todo va a estar bien. Hasta la vista. Cuídate, cariño.